Bienvenido a Ingeniería Química desde cero. Hola, bienvenido al canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a revisar mi contenido y espero que consideres suscribirte. Te voy a presentar la metodología de la tabla problema de forma práctica, que al igual que las curvas compuestas, nos permite obtener información acerca de nuestro proceso sin la necesidad de realizar las gráficas que son muy tardadas. Yo ya tengo recuperada la información de las corrientes calientes y frías de un proceso que quiero calentar o enfriar. Tengo la temperatura de suministro, la temperatura de meta y la capacidad de flujo de calor. Primeramente, es necesario que definamos una delta T mínima. Yo voy a seleccionar una delta T de 10 de forma arbitraria. El primer paso de esta metodología es realizar algo llamado ajuste de temperaturas. Lo que haremos será que para las corrientes calientes se les restará la mitad de la delta T mínima. En este caso, como la delta T mínima es 10, la mitad sería 5, por lo tanto se le va a restar 5. Y para las corrientes frías va a pasar lo contrario, se les va a sumar la mitad de la delta T mínima, que en este caso es 5. Tanto su temperatura de suministro como la temperatura de meta va a cambiar, y esto lo podemos poner en una nueva tabla. ¿Okay? El segundo paso es realizar otra tabla a partir de la información que tenemos en este caso. Esta nueva tabla nos servirá para eliminar las temperaturas que están repetidas según nos pide esta metodología. Entonces observemos las temperaturas de suministro y las temperaturas meta. Estas no van a cambiar en esta nueva tabla. Okay. Lo único que va a cambiar es esta nueva sección. Lo que haremos para obtener esta nueva sección es mirar todas las temperaturas de todas las corrientes de suministro y meta y empezar a seccionarlas y ordenarlas de mayor a menor sin repetirse. Por ejemplo, en este caso la temperatura mayor es de 175. Vemos que no se repite, entonces esta la ponemos hasta arriba. Después la siguiente temperatura es de 125. En este caso tenemos 225, tenemos un 125 en una corriente caliente y tenemos un 125 en una corriente fría. Solo ponemos una temperatura, sin repetirse. Entonces va a 125. Después miramos y la siguiente temperatura es de 105. No se repite, ok, la ponemos. Y así sucesivamente hasta tener este rango de temperaturas. Esta tabla lo único que nos va a servir es como base o guía para obtener diagrama que le vamos a llamar diagrama de cascada. En el lado izquierdo tenemos todas estas nuevas temperaturas que obtuvimos, y en el lado derecho tenemos los intervalos. Por ejemplo, el intervalo 1 va a consistir entre la diferencia de temperaturas de 175 y 125. El intervalo 2 va a estar entre 125 y 105, así sucesivamente. Vemos que tenemos 5 intervalos. Ahora, sobre este diagrama vamos a colocar cada una de las corrientes. Por ejemplo, para la corriente 1 vemos que es una corriente caliente. La corriente caliente va desde 175 hasta 75. Entonces colocamos la etiqueta de la corriente, que es la corriente 1, y empezamos desde 175 hasta 75 de forma descendente. Y le colocamos una flecha hacia abajo debido a que es una corriente caliente que necesita enfriarse. Por ejemplo, para una corriente fría, que es la corriente 3, supongamos que es la corriente 3, ok, comienza en 65 y termina en 105. Entonces le ponemos la etiqueta que es la corriente 3, que comienza en 65 y que sube hasta terminar hasta 105. Le ponemos una flecha que va hacia arriba porque es una corriente fría que necesita calentarse. Eso vamos a hacer con todas las corrientes en este orden. Y a un lado de la etiqueta le vamos a poner la capacidad que le corresponde a cada una de las corrientes, la capacidad de flujo de calor.
que esto nos va a servir para generar la tabla que a continuación les voy a mostrar. Esta tabla ya está hecha, sin embargo ahorita les voy a enseñar cómo hacerla a detalle. Primeramente nos piden los intervalos de temperatura. Como vimos anteriormente, tenemos 5 intervalos de temperatura. Luego nos pide la diferencia de temperaturas de cada intervalo. Por ejemplo, para el intervalo 1 tenemos una diferencia de temperaturas de 175 menos 125. La diferencia es de 50, por lo tanto, en el intervalo 1 va a 50. Para el intervalo 2 tenemos 125 menos 105. Entonces la diferencia es de 20. Entonces ponemos 20 y así sucesivamente. En la tercera sección nos piden la sumatoria de las CPs frías menos la sumatoria de las CPs calientes de cada uno de los intervalos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer el primer intervalo. Entonces, para el primer intervalo, recordamos la sumatoria de las CPs frías. Vemos horizontalmente en el intervalo 1 y solo tenemos una corriente. Es la corriente número 1 y es una corriente caliente. Por lo tanto, la sumatoria de las CPs frías es 0, no tenemos ninguna corriente. Ahora, la sumatoria de las CPs calientes, pues bueno, en este caso solo hay una corriente y tiene la CP de 1. Por lo tanto, la sumatoria va a ser de 1 y por fórmula es negativo. La sumatoria de las CPs calientes por fórmula es negativa, por lo tanto va a ser menos 1. Vamos a hacer el intervalo 2 para que quede más claro. En el intervalo 2 tenemos que coexisten las corrientes 1, 2 y 4. Entonces, la sumatoria de las CPs frías va a ser, como solo hay una corriente fría, que es la corriente 4, va a ser 1.8, que es la C que le corresponde a la corriente 4. Se le va a restar la sumatoria de las CPs calientes, que es 1 más 2. Y como resultado nos va a dar menos 1.2, ya que es 1.8 menos la sumatoria de la corriente 1 y 2, que es la C va a ser 3. Por lo tanto nos va a dar un valor negativo de menos 1.2. Y así sucesivamente con todas las CPs de los intervalos. Una vez que tengamos las deltas de temperatura y todas las sumatorias de las CPs, vamos a multiplicar de forma horizontal para obtener el calor de intervalo. Va a ser, por ejemplo, para el intervalo 1, 50 por menos 1 nos va a dar menos 50. Para el intervalo 2, 20 por menos 1.2 nos va a dar menos 24. Así con todos los intervalos. Y vamos a obtener valores negativos y positivos. Si nos da un valor negativo, vamos a decir que en ese intervalo hay un exceso de calor, un exceso de energía. Y si nos da un valor positivo, vamos a decir que hay un déficit de energía que puede ser suministrado. Ok, ahora lo único que vamos a trabajar es con los calores de intervalo, que a continuación vamos a mostrar en una tabla. Como podrán observar, estos calores de intervalo son los mismos que tengo en el lado derecho de esta tabla. Esta tabla la vamos a armar de la siguiente forma. Vamos a colocar los calores de intervalo de esta forma, de esta manera, dejando un espacio. Sobre los calores de intervalo vamos a poner la etiqueta del calor de calentamiento mínimo y debajo de todos los intervalos vamos a poner el calor de enfriamiento mínimo. Y ahora vamos a hacer una sumatoria acumulada de todos estos calores, teniendo por inicio el valor de 0 en el calor de calentamiento mínimo. Y ahora van a ver qué procedimiento se realiza. Digamos que son una especie de iteraciones que son sumas acumuladas. Entonces, primeramente vamos a iniciar siempre con 0. Y vamos a decir 0 menos, y vamos a restar y vamos a restarle el valor inmediato derecho. Entonces nos va a quedar 0 menos 50. Y el resultado de esta sumatoria acumulada
lo vamos a poner en el lado izquierdo inmediato, en la casilla inmediata izquierda. ¿Okay? Entonces volvemos a hacer lo mismo con este nuevo valor, hacer 50 menos y el valor inmediato derecho, que es menos 24. Entonces este resultado nos va a dar 74. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a restar el valor derecho, va a ser 74 menos y el valor derecho. 74 menos 84. Y esto nos va a dar menos 10. Ahora vamos a hacer lo mismo con este, menos 10 menos 38. Nos va a dar menos 48. Y por último va a ser menos 48 menos de fórmula menos 6. Nos va a dar menos 42. Por el momento se pueden olvidar del calor de calentamiento y el calor de enfriamiento. Ahora nos vamos a fijar de los valores que obtuvimos en la sumatoria acumulada, que son los valores del lado izquierdo. Vamos a encontrar el valor más negativo o el valor más bajo, por así decirlo, y ese valor lo vamos a utilizar. Este valor lo vamos a volver positivo y ese valor será el valor del calor de calentamiento mínimo. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que la tabla anterior, solo que ahora el calor de calentamiento mínimo va a ser 48. Va a ser el valor más negativo de aquí, solo que ahora positivo. Entonces va a ser 48 menos de fórmula y el valor derecho inmediato, menos 50. Entonces va a ser 48 menos menos 50. Nos va a dar 98. Ahora 98 menos menos 24 nos va a dar 122. 122 menos 84 nos va a dar 38. 38 menos 38 nos va a dar 0. 0 menos menos 6 nos va a dar 6. Y de esta forma ya obtenemos, teniendo el valor de 0, ya podemos decir que están ajustados todos los calores de intervalo y ya obtenemos el calor de calentamiento mínimo, que es el que acabamos de poner para iniciar las iteraciones, la suma acumulada, y el calor de enfriamiento mínimo, que es el que obtuvimos al final de la suma acumulada.